Programando una nueva personalidad. Segunda parte. Se dice normalmente que, salvo excepciones, se dice que el dinero no hace la felicidad, y es cierto. Es más, ni siquiera la felicidad que en algunos causa el dinero es de ayuda para el verdadero desarrollo del yo. Una persona puede cambiar su cara, vestir de mil maneras, comprar todos los días y comer los mejores platos, que al cabo de unas horas o días a lo sumo volverá a ser la misma persona. Es decir, volverá a sufrir por su disgusto, volverá a tener los problemas por su carácter, volverá a estar preocupada por determinados asuntos, etc. Somos unos adictos a aparentar ser, hacer o tener lo de los demás. Y somos unos adictos a convivir con nuestras mismas emociones, deseos y pensamientos. Pero lo peor es que cuanto más compramos para satisfacer los deseos y los sentimientos o emociones, pasiones, pues cuanto más tenemos, antes se nos pasa esa felicidad que nos surge cuando satisfacemos el deseo. Y claro, tenemos que volver a comprar y así con todo lo demás, porque cada vez somos menos felices internamente. Y cada vez estamos también más atados a todo lo que no pertenece al verdadero yo. Al no conseguir esa necesidad interna que todos de alguna manera sentimos, sufrimos y nos hundimos cada vez más porque ni aun las mayores sobredosis de estímulos nos satisfacen. El no conseguir que todas esas cosas que compramos, que luchamos y nos sacrificamos por ello, nos satisfacen no nos dan esa felicidad interna y permanente, pues claro, hacen que suframos, que nos damos lo peor, incluso a veces con depresiones, dependiendo del caso, etc. Sufrimos al fin y al cabo porque queremos, porque no controlamos nuestros deseos, nuestros pensamientos, etc., como he dicho muchas veces. Todos, en una vida o en otra, en un momento u otro, por un medio u otro, llegaremos a sentir la necesidad de buscar algo superior y de abandonar todo lo que nos hace egoístas y nos hunde en el materialismo. Todos tarde o temprano, sea en una vida o en otra, llega un momento en que nuestro progreso interno nos pide algo más, algo superior. Entonces comenzamos a ver el egoísmo en nosotros y de otros muchos defectos y comenzamos a buscar algo nuevo. Todos llegaremos a preguntarnos alguna vez en alguna vida, ¿quién soy? ¿Qué conseguiré si sigo siendo y actuando así? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué me llevará y qué ocurrirá después de la muerte? Pero claro, estas preguntas no se las hace el que disfruta, entre comillas, el que disfruta de los placeres de la vida, sino el que teniéndolo todo no encuentra satisfacción, el que está cansado de sufrir y de andar de un lado para otro, y el que se pregunta ¿cómo puedo cambiar mi personalidad y esta vida monótona? Solo cuando uno se da cuenta de que ha estado aparentando, cuando deja de interesarse por el disfrute y cuando es sincero consigo mismo, es cuando comienza a despertar a la vida real, la vida del yo. La personalidad o yo inferior se reconoce como tal gracias a su relación e identificación con el mundo que le rodea. Es la manera de mantener esa imagen ilusoria que queremos representar y por eso, por ejemplo, cada vez que nos compramos algo, reforzamos ese falso yo. Porque el auténtico yo no necesita satisfacer o ser feliz con lo material. Algo similar ocurre con las relaciones. Cada vez que nos identificamos con alguien y vemos que tenemos muchas cosas en común, estamos compartiendo la misma energía emocional, o sea, vibramos compartiendo la misma energía emocional.
y a veces incluso mentalmente. Nos identificamos a nivel de auras, de cuerpo de deseos y mental. Por tanto, nosotros reforzamos el yo individual con los que menos sintonizamos y nos unimos más emocionalmente con los que tienen gustos y experiencias similares. Pero, ¿qué ocurre cuando una persona se cansa de sufrir por todo y por aparentar ser lo que los demás desean, como hasta ahora? Pues que comenzará a cambiar y los demás le verán diferente o le rechazarán. Sin embargo, esta persona comenzará a encontrarse a sí misma, a identificarse con su propio yo. Cuando uno deja de imitar a los demás para que le consideren normal, entre comillas, cuando uno deja de sufrir por el qué dirán o cómo me consideran, entonces, ¿qué nos queda y qué nos llevamos a la tumba? Pues nada de lo que desde el exterior nos definía y nos juzgaba, y solo lo que seamos por dentro. El propósito de la vida es adquirir experiencias de donde el alma pueda extraer sabiduría. Desde pequeño vamos guardando en el subconsciente un recuerdo de los impactos, problemas, disgustos, etcétera, que generan una serie de emociones y deseos que nos atan a esas experiencias y relaciones a la vez que nos crean un sentimiento de inseguridad y vulnerabilidad. Si no superamos esos deseos personales y esas emociones, y si no las transformamos en conocimiento útil, nos quedaremos estancados y atados a aquellas experiencias del pasado. Así, cuando en la actualidad nos encontramos con experiencias similares, surgen las mismas emociones y por tanto actuamos igual que entonces, o de una forma similar. Así, un sentimiento de culpabilidad de la infancia puede existir todavía en una persona por el simple hecho de relacionarse emocionalmente con otras personas condicionadas también por ese sentimiento. Y mientras no piense de otra forma positiva y mientras no cree un nuevo sentimiento que suplante el de culpabilidad, seguirá atado a esa emoción y a otras que se deriven de ella. Cuando nos proponemos actuar desde otro punto de vista positivo, reconociendo que la manera de actuar que llevamos no es la correcta, y observamos cómo sentimos para así ser conscientes de ello y corregirlo, es como decir que queremos actuar de acuerdo a la conciencia del yo superior. Una simple meditación para analizar cuándo, por qué y cómo actuamos de esa manera debe indicarnos qué clase de emociones debemos desarrollar para eliminar las que nos atan y nos llevan a ser de determinada manera. Es una práctica en psicología que alguien cuyas experiencias del pasado crearon un trauma o una adicción emocional negativa visualice situaciones similares pero actuando emocional y conscientemente desde la posición contraria. O sea, frente al amor, actuar con amor. O sea, frente al odio, actuar con amor. Frente a la enemistad, actuar con amistad. Frente al pesimismo, actuar con optimismo. Y así con todo. En la mayoría de los casos ocurren estos hechos en nosotros porque no sabemos encontrar algo en la vida que llene ese vacío o negatividad emocional. Como dije al principio, estamos condicionados por lo que nos rodea externamente, porque ese entorno estimula una serie de deseos y sentimientos que se quedan con nosotros toda la vida, si no aprendemos a ser conscientemente creativos, claro. La política, la opinión pública e incluso la publicidad quiere hacernos creer que haciendo esto o comprando lo otro vamos a ser felices porque eso resolverá nuestros problemas. Sin embargo, no nos damos cuenta
que en la mayoría de los casos nos atan emocionalmente o hacen que aparentemos ser lo que no somos, con tal de ser como los demás o con tal de que nos tengan en cuenta. Si en momentos de tranquilidad diéramos imaginariamente un repaso a lo que mostramos y a lo que ocultamos, a lo que nos causa tristezas y sufrimientos, a cómo nos gustaría ser en oposición a lo que expresamos, a las emociones y a los pensamientos que sentimos en comparación con lo que nos gustaría sentir y pensar, y lo hiciéramos todo con la proposición e intención de que a partir de ese momento vamos a dejarlo en manos de nuestra alma, con la que vamos a colaborar las 24 horas del día, seríamos más felices y estaríamos creando una personalidad nueva y no dependiente de lo externo ni de las emociones. Solo desde esa posición veremos claro lo que no queremos ser para así crear una nueva identidad que no dependa de lo externo y así de la buena voluntad que en cada momento, y sí, por supuesto, viendo eso, de la buena voluntad que en cada momento de tranquilidad o meditación queramos desarrollar imaginaria y luego prácticamente. Hay personas que, aburridas de sus momentos de ocio, de gastar dinero en placeres y diversiones y de dejarse dominar siempre por los problemas y por los demás, se preguntan: ¿cómo puedo liberarme de esos deseos, sentimientos y emociones que me hacen pensar y actuar así? Entonces, ignorantemente dicen: bueno, pues buscaré otras cosas nuevas que me llenen más y consumiré más de esto hasta que me canse. Estas personas no saben que con esa actitud están sobrealimentando el deseo y las emociones que quieren rechazar y que cuando pase un tiempo el cuerpo emocional les volverá a pedir más de lo mismo y en mayores cantidades. El cuerpo emocional desea más de lo que le gusta. De lo que gusta y de lo que conoce. Y rechaza lo que le disgusta y lo que no conoce. De nada sirve conocer a otras personas y recorrer medio mundo si no cambiamos los deseos y las emociones que nos llevan a ver todo como siempre y a pensar como efecto de la misma forma. Lo externo estimula ciertas zonas del cerebro. El cerebro manda mensajes al cuerpo para que responda químicamente. Esto otro, a su vez, hace que se repitan las mismas emociones, y eso hace que pensemos y que deseemos las mismas cosas de siempre como resultado de la experiencia externa. Cuando no se está haciendo o se está consumiendo lo que pide el cuerpo, sentimos esa intensa necesidad, que aquí en España se dice el mono, estar con el mono, la necesidad de algo que nos gusta, que necesitamos, esa intensa necesidad de repetir lo de siempre. Y así estamos estancados y dominados por las mismas emociones y por los mismos deseos que nos anclan al pasado y no nos dejan vivir el presente, por lo menos felizmente. Como podemos ver, nunca podremos cambiar internamente mientras dependamos del mundo externo, que hace que nos hagamos unos adictos a unos determinados deseos y emociones egoístas y de placer. Naturalmente que estoy generalizando. Hay personas que han superado en un alto grado todo esto. Pero bueno, eso no es lo peor. Porque cuando se alcanza el nivel más elevado de lo que consumimos y lo que nos ata, por ejemplo el consumo, el juego, un vicio determinado, entonces nos damos cuenta de que seguimos sintiendo ese vacío que sentimos desde hace muchos años. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que nos alteramos y nos sentimos vacíos, frustrados y desolados. Es entonces cuando quizás alguno se dé cuenta de que depender de lo externo no produce la felicidad y que lo que sí hace es alejarnos del verdadero estado de felicidad interno, o sea, del ser.
Está claro que esconder nuestros vicios, miedos, debilidades, etc., y que dar rienda suelta a la personalidad para que disfrute de todo lo que quiera y como quiera, no nos acerca al yo superior, al alma, ni nos permite ver cómo somos para así corregir nuestros defectos. Solo sacando ante nuestro propio tribunal o yo superior ese lado oculto o falso yo y esa otra cara que mostramos ante los demás, hará que nos sintamos más felices y más libres. Pero claro, si vamos a analizarnos y a buscar una solución a estas ataduras del cuerpo emocional, no lo podremos hacer desde el punto de vista de esas mismas emociones ni de esos deseos, sino que debemos ser creativos desde el punto de vista del alma. ¿Cómo podemos eliminar los aspectos negativos de la personalidad para reemplazarlos por otros más positivos, más productivos y más esperanzadores? Está claro que si queremos tener un futuro mejor y una nueva personalidad, no lo debemos planificar, como siempre lo hemos deseado, ni con los mismos intereses egoístas y materiales. Eso se deja a la voluntad del alma y a Dios. Nosotros solo nos tenemos que ocupar de, voy a decir 4 cosas, 4 aspectos. Primero, nos tenemos que preocupar de ver el mundo de otra forma más positiva y esperanzadora. Segundo, ver a las personas como almas hermanas con las que siempre va todo bien. Tercero, observar nuestras emociones y deseos para analizarlas y ver qué pensamientos estimulan y crean. Y cuarto, no pensar ni sentir en tiempo pasado, o sea, no vivir emocionalmente en el pasado, sino con nuevos y más elevados deseos y emociones. Si somos rencorosos porque tenemos presente o recordamos ciertos hechos del pasado y queremos quitarnos la emoción del rencor, no lo conseguiremos reviviendo aquellos hechos porque nos encontraremos en ese mismo estado mental. A lo sumo, simplemente nos disculparemos. De lo que se trata es de olvidarnos y de no llevar a la expresión esa emoción del rencor. Podemos examinar una experiencia negativa donde manifestamos deseos y emociones negativas, pero para olvidarlo es necesario que no se sientan ni se expresen y que se visualice creativamente la situación con los deseos y emociones positivas contrarias al rencor. Cuando nos afecta una crisis, no podemos solucionarla cambiando de lugar, de amigos o de hábitos del pasado. El cambio se tiene que producir dentro, tal y como se ha dicho, creando un posible futuro, entre comillas, en nuestro destino, gracias a una nueva y positiva forma de vivir, pensar y sentir. Es decir, crear desde el punto de vista de la epigénesis, un futuro visualizado y vivido en el presente y en los momentos de paz, emocionalmente hablando, como es lógico. Cuando hablo de meditación respecto a un tema como el que estamos tratando, autoayuda para nuestro propio desarrollo, podríamos decir, pues cuando hablo sobre un tema como esto me estoy refiriendo a una meditación centrada, más que nada en la autoobservación y en la manera de alcanzar ese despertar o autoconciencia del ser que está por encima de todo lo que conocemos en tiempo pasado. Y es que toda persona que se interese por su propio desarrollo y que gracias a estos conocimientos y reflexiones comience a aburrirse de la monotonía de la vida, algún día no podrá más y entonces dirá, hasta aquí hemos llegado, tengo que cambiar, me cueste lo que me cueste, pero yo tengo que cambiar mi vida, mi forma de actuar, mi forma de expresarme. Entonces, cuando se observan los deseos y las emociones sin entrar en ellas, y cuando nos damos cuenta que la mente responde y se involucra, es cuando debemos hacer de pensador y de observador de una forma voluntaria y por lo tanto consciente,
para dejar nuestra vida en manos de nuestro espíritu y de Dios, a la vez que intentamos vivir plenamente atentos a lo que sentimos y pensamos mientras imaginamos y experimentamos en nuestra vida diaria ese nuevo futuro, que ya hablé en la primera parte de esta conferencia. Si, como dice la física, la energía no se crea sino que se mueve y se transforma, quiere decirse que nosotros somos parte de la energía que compone el mundo creado por Dios. O sea, somos parte de Dios. Y como está escrito en la Biblia, en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Por tanto, todo lo que hagamos repercute en Él, en Dios. Nuestras emociones y pensamientos negativos, nuestra negatividad, la creación de problemas y disgustos, etc. Es la transformación negativa que hacemos personalmente de la energía divina que existe en el universo. Si queremos crear una nueva vida y una nueva personalidad, debemos dejar de hacer esas transformaciones negativas para programar mediante la imaginación creadora una nueva entidad que sea feliz en todos los sitios, que se lleve bien con todo el mundo, que la vida le atraiga lo que necesite para su desarrollo y que viva plenamente su vida sabiendo que lo hace dentro de la vida de Dios. Todas nuestras expresiones repercuten en este mundo. Y si este mundo está creado por Dios y este mundo es parte de Dios, nosotros estamos a veces, pocas veces, colaborando en creando armonía, creando un equilibrio, creando algo positivo que puede ayudar a todos nuestros hermanos, pero por otro lado estamos perjudicando muchísimo, porque no hay sintonía, no hay equilibrio, no hay una armonía, no creamos armonía, sino todo lo contrario. Este trabajo no solo cesa de transformar la energía divina en negatividad, sino que utiliza esa energía creadora de Dios para, usándola positivamente, para poder crear un futuro mejor en todos los sentidos. Esa es la nueva personalidad que deberíamos intentar crear. Esto es, hacerse consciente y transformar la negatividad y la inconsciencia que antes teníamos. Es liberarse de las ataduras emocionales y de los condicionamientos del cuerpo y de la mente. Es eliminar las tendencias y hábitos del pasado que de nada nos sirven. Es vivir en el futuro, estando en el presente. Es transformar las emociones y los deseos negativos en positivos e impersonales. Es reconocer cómo hemos sido hasta ahora para cambiar la manera de sentir y de pensar. Y es ser sincero consigo mismo para ver que esa personalidad crea un destino inútil para el alma y que poco provecho sacamos de él. Hay personas que cuando leen estas enseñanzas o instrucciones dicen: esto es muy difícil de llevar a la práctica, yo no puedo hacerlo. Aparentemente, así es, aparentemente. Porque el simple hecho de intentar estar plenamente atento y consciente a lo que ocurre en nuestro interior ya cuesta un gran esfuerzo. Pero también es cierto que se ven los resultados rápidamente. Pero, ¿qué hace un ludópata para no caer en la tentación del juego si no es pasar de largo por la puerta del casino e intentar no acordarse del mismo? Porque es eso lo que hace. El ludópata que quiere quitarse ese vicio que le domina, que le está llevando a la ruina. Pasar por la puerta del casino y no caer en la tentación, dominar con su fortalecimiento de la voluntad, domina el deseo, domina la tentación. Y además durante el día procura no acordarse, está pendiente de sí mismo para que su memoria no le traiga el recuerdo del juego. Pues eso es lo que tenemos que hacer para crear una nueva personalidad y anular lo negativo de lo que somos.
Cuando no queremos hacer o caer en algo, simplemente lo evitamos. Por tanto, si vivir emocional y mentalmente en el pasado hace que sigamos actuando siempre igual y que nuestra vida sea monótona y negativa para el desarrollo, ¿por qué seguir viviendo según las adicciones emocionales, los hábitos mentales y el mundo circunstancial que nos rodea si podemos cambiarlo desde dentro? Hay que buscar motivos que nos causen felicidad, que causen felicidad a ese yo. Entretenimientos que nos llenen moral, intelectual y espiritualmente. Sabemos que ante determinadas circunstancias surge la emoción, por ejemplo, del resentimiento, porque en el pasado ya ha ocurrido otras veces, vamos a suponer. Y la dejamos actuar e incluso colaboramos en su desarrollo con pensamientos de esa índole. Esto es muy común. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, pues lo único que hacemos así es tener más de lo mismo. Estamos colaborando en que esa personalidad negativa que no nos gusta, pues se haga más fuerte. Esto mucha gente le llama control mental, pero es mucho más que eso. Porque no se trata solamente de estar pendiente de la mente. Es estar pendiente de la mente, a ver lo que piensa, pero utilizando la voluntad sobre ella para crear, ser creativos en algo positivo, en actitudes nuevas, en expresiones nuevas, a la vez que también estamos pendientes de nuestros sentimientos, emociones, deseos, y si estamos pendientes de todo eso y obtenemos cierto control, el cuerpo físico y la lengua, la boca, la palabra, no será la de siempre. Actuaremos físicamente de otra manera ante los demás, ante circunstancias, ante problemas, y hablaremos con más precaución, de una forma premeditada, etc. Como nuestra actitud y nuestra forma de ver la vida suele ser esa, resulta que cada vez nos hacemos más negativos y de peor voluntad. Si esas emociones que causan preocupaciones, disgustos, problemas, rencores, estrés, etc., lo único que nos causan es sufrimiento, porque no dejamos de admitirlas como parte nuestra y comenzamos a crear otras contrarias que nos traigan felicidad. Si deseamos ser felices, personal y espiritualmente hablando, ¿por qué creamos y nos dejamos dominar por emociones y pensamientos de tristeza que nos causan depresión y otras muchas cosas? Hay que dejar de ser el mismo de siempre. Hay que cerrar los sentidos a esas pruebas y tentaciones que desde el mundo externo nos dominan. Y hay que autoobservarse para ver cómo y por qué el cuerpo responde como lo hace sin que nosotros muchas veces nos demos cuenta. Conociéndonos a nosotros mismos es como podemos eliminar a ese yo que ha dirigido nuestra vida hasta ahora. Y cuando actuamos así, como observadores, ya no podemos ser ese yo, sino otro, en un nuevo estado de conciencia. Esto, queramos o no, es olvidarse de esos instintos, automatismos, hábitos, etcétera, que teníamos programados en el subconsciente para programar otros. Por tanto, eso nos facilita más control y más libertad. Cuando una persona decide, por ejemplo, no criticar, ¿qué hace? Pues estar pendiente de lo que va a decir cuando hable de alguien. Y es fácil y es simple. Eso mismo ocurre con nosotros cuando actuamos basándonos en emociones negativas del pasado, en hábitos y en respuestas automáticas e instintivas. Hacemos justamente eso. Si queremos eliminar un defecto o una emoción negativa que nos domina, deberíamos comenzar por observarla y preguntarnos, ¿qué causa en mí? ¿Qué efecto tiene en mí cuando surge este deseo, esta emoción que no es buena, etcétera? ¿Qué pensamientos despierta? ¿Cómo respondo yo y cómo me siento yo?
Neurológicamente se sabe que las áreas del cerebro y sus circuitos y conexiones cambian cuando nosotros cambiamos la forma de pensar y de interpretar los hechos y las cosas. Por tanto, si dejamos de admitir, recordar o sentir todas estas negatividades que forman ese yo inferior, estaremos olvidándonos de ello. Y si a la vez imaginamos creativamente una nueva y positiva entidad comportándose con nuevas maneras para crear un mundo mejor, estaremos creando nuevas áreas, circuitos y conexiones en el cerebro. Estaremos creando esa nueva entidad. Esto no significa que el pasado sea inútil, porque, como sabemos, de las experiencias se adquiere conocimiento y de estos se adquiere sabiduría. Por tanto, siempre se extrae un beneficio, sobre todo después de la muerte. Es necesario acabar con esos programas inconscientes si de verdad queremos cambiar y ser conscientes de lo que ocurre a nivel emocional, mental y de acción. Observar cómo, por qué y cuándo surgen estas respuestas automáticas es comenzar a dejar de ser lo que aparentamos para ser lo que verdaderamente somos o deseamos ser, desde el punto de vista espiritual. Cuando hay persistencia en esta práctica diaria y en el aspecto creador imaginativo que deberíamos hacer todos los días para vivir en un estado de felicidad futuro, estando en el presente, lo que estamos haciendo es quitarnos esas máscaras o velos que ocultan al verdadero yo. Y si vivimos así, como entregados a Dios, en un estado de conciencia, de fe y de gratitud, entonces nos convertiremos en lo que verdaderamente somos, a la vez que nos olvidamos del pasado, claro. Esto, a su vez, nos hace más comprensivos, más tolerantes, más fraternales, más conscientes y más libres. En ese estado ya no deberíamos depender de lo externo ni de las emociones ni de las circunstancias, porque las emociones elevadas que creamos son incondicionales. Debe quedar claro que el hecho de observar con atención plena a nuestros pensamientos, deseos, emociones, expresiones y respuestas es lo que nos hace conscientes de ello. Y eso nos tiene que llevar a olvidarnos para reprogramar en el cerebro una nueva entidad. No es lo mismo ser algo que hacernos observadores de ese algo, como tampoco lo es ser lo que normalmente es cada persona, que observa su comportamiento interno y externo. Cuando nos observamos, cuando observamos nuestras expresiones, deseos, emociones, forma de pensar, es como si se creara otro yo superior, el observador, el que discierne sobre cómo actúa esa personalidad, esos deseos, esa forma de pensar, ese responder automático, ese instinto. Y esa posición de observador y de discernir sobre lo inferior es el nacimiento de la nueva personalidad, si se continúa trabajando sobre esa línea. Para cambiar hay que observar, porque observando nos hacemos conscientes de lo que no deseamos ser y de lo que queremos ser, del ideal nuevo, de la entidad nueva. Cuando practicamos esta, vamos a llamar contemplación, meditación, estamos pensando y sintiendo de diferente forma. Esto, como ya he dicho, construye nuevos circuitos neurológicos y nuevas áreas en el cerebro y con nuevas secuencias y combinaciones que nos llevarán a programar una nueva manera de pensar. Todo lo que sea planificar una nueva entidad moral, intelectual y espiritual, todo lo que visualicemos como innovaciones y posibilidades de futuro, y todos los sueños y procesos imaginativos en esa línea harán desaparecer la antigua identidad en el cerebro. Entonces todo eso se convierte en una experiencia interna, o sea, como si ya hubiera ocurrido.
y se va fortaleciendo con cada repetición hasta que el subconsciente nos impulse a actuar en esa línea. Surge un nuevo automatismo, pero hacia lo positivo. Hay que tener en cuenta que estos ejercicios y prácticas originan nuevas y más elevadas emociones que nos harán sentir como esa personalidad que hemos ideado. Cuando surgen estas emociones, significa que el cuerpo está adaptándose a esa nueva forma de vida y que eso se está grabando genéticamente. La repetición diaria de todo esto es lo que crea un nuevo ser del futuro, pero manifestándose ya en el presente, como he dicho, como una nueva identidad. Y con esto terminamos.